que no es buscar afuera la excusa o el por qué te estás generando el resultado que te generas. Cada vez nos recuerdan más que el 95% de nuestras decisiones vienen de un nivel subconsciente. Creo que cuando nos exponemos a una crisis en la vida, son las mejores bendiciones que nos pasan. Cuando pedimos, el origen de lo que pides, pues obviamente es de que no lo tienes, porque lo estás pidiendo en carencia. Que lo primero que tendría que hacer es creer que es fácil. En la misma Biblia lo dice, el que busca encuentra, el que pide se le da, el que toca se le abre. Las creencias es al final el entender que tu mente no eres tú. Todos somos perfectos creadores de nuestra realidad. El principio básico de la constelación familiar se basa en el orden, porque los caballos al final del día te sorprende ver cómo un caballo se echa de repente o de repente a lo mejor cambia de posición. El caballo no ve a la persona, el caballo percibe el campo de la gente. Digo, no me encanta que sea el Chicharito el que lo diga, pero pues imaginar cosas chingonas, ¿no? The Wins Gym presenta. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos, bienvenidos a mi podcast, el podcast, mejor dicho, con Carlos Anaya, ya me ando trabando. Oigan, el día de hoy hay un tema que me parece interesante, me parece importante, creo que podría estar en tendencia hasta cierto punto, porque muchas veces hablamos hoy por hoy de lo que más importante que tiene una persona es la paz mental. Yo estoy de acuerdo con eso, pero para llegar a tener una paz mental necesitas estar bien en todos los sentidos, según yo. Ahorita le vamos a preguntar a mi especialista invitado. En lo económico, en lo espiritual podría ser, en las relaciones, ya sea con tu pareja, con tu familia, con los amigos. Y todo este entorno necesitamos englobarlo en una sola cosa, ¿no? Que es lo mental. Incluso podríamos mezclar o podríamos adherir a este tema lo que es la ley de la atracción, podría ser el pensar positivo, el tener quizá una buena relación con el dinero, el no maldecir el dinero porque luego se nos va, se nos fuga. Pero bueno, todo esto lo vamos a resumir y vamos a platicar precisamente con Gonzalo Rubalcaba. Él es consultor de mentalidad y quiero darle la bienvenida. Es una persona muy joven, ya nos platicará porque también está estudiando y está a punto de recibir un título importante como constelador. Y más adelante nos va a contar porque no es constelador de personas, sino también involucra animales. Bienvenido, Gonzalo, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, Carlos, gracias por la invitación. Muy contento aquí de estas pláticas que nos apasionan y que, sí, siempre nos gusta dejar ahí sembrado algo de valor, ¿no? Para la gente, la audiencia. Entonces, gracias por el espacio. Totalmente, gracias a ti, Gonzalo. A ver, ¿cómo podríamos iniciar? Más o menos, corrígeme si estoy mal, pero que la paz mental, que la atracción, el pensar positivo, el tener buena relación con el dinero, tiene todo que ver para llegar a ser una persona, ¿cómo se le podría llamar? ¿Exitosa, próspera? Bueno, buen ser humano. Claro. Fíjate que son varios conceptos ahorita los que mencionaste. Uh-huh. Yo creo que en sí el paquete del ser humano, o sea, muchas veces empieza como esta pregunta existencial de quién soy, ¿no? Sí. Pues sí, simplemente quién soy, cómo me defino. Y en esa identidad, pues viene un personaje, atrás viene un nombre, viene una edad, o sea, vienen muchas cualidades, talentos, virtudes, defectos, ¿no? Que cada quien va integrando. Pero a mí me gusta mucho definir que cuando me preguntan quién soy, me gusta mucho definir que soy un alma en una experiencia humana, ¿no? Entonces, en esa parte, desde ese punto, me permite fomentar mi creencia que somos almas, que venimos uh-huh. a experimentar como humano, que es humano, pues al final del día va a traer pues todo este conjunto de experiencias, ¿no? Bueno, sí, malo a la vez, blanco, negro, luz, obscuridad. Uh-huh. Entonces, todo esto creo que se vuelve una experiencia bastante entretenida, muy integral, ¿no? Que abarca muchos temas, que si ya nos vamos como al concepto de decir qué sería una vida exitosa, uh-huh. pues bueno, ya empezamos a tener que indagar en cuáles son tus creencias de qué es una vida exitosa. Claro. Porque va a empezar, hay que ver el contexto, desde dónde empiezas a medir, según tú, qué es una vida exitosa. Porque sí, habrá quien defina ese éxito como la paz de estar en tranquilidad, a lo mejor en una casa en el bosque, tranquilo, uh-huh. o con su pareja, o solo, sí, ¿no? O con hijos, o sin hijos, no lo sabemos. Claro. ¿No? Y también habrá gente que a lo mejor lo pueda medir en términos materiales, que uh-huh. realmente sí le dé
mayor peso quizá a ese resultado exterior. Uh-huh. Entonces, pues claro que tiene que ver el efecto del el resultado que detone tu parámetro de éxito, pues siempre va a venir ligado a tu concepto, a tus creencias, a tus patrones, a tu comportamiento, a tus hábitos. Sí. Entonces, claro que tiene que ver ahorita con tu pregunta ahorita que me estás haciendo, sí. Pues claro, o sea, habría que voltearnos a ver, como para empezar a explorar un poco en, pues, cómo estoy programado, cómo estoy pensando, qué estoy pensando, cuál es mi estado de ánimo, uh-huh. qué me gustaría cuidar, qué tengo que incluso pues prestarle atención. Nuestro cuerpo se vuelve como un tablero, digamos, de que se enciende, ¿no? A través de diferentes situaciones, emociones, sí, o incluso enfermedades, ¿no? Que nos está pidiendo, ya ven, sea que le prestemos atención a algo en particular. Y esta parte de lo que yo estoy practicando, tanto con las constelaciones como con la parte de creencias, sí, pues es indagar en entenderte mejor. O sea, es un tema que no es buscar afuera la excusa o el por qué te estás generando el resultado que te generas, sino más bien es una invitación hacia adentro, de indagar en cuestionarte tú más bien el por qué estás percibiendo ese resultado, el por qué tú lo etiquetas de esa manera, ¿no? Que sería volver a la experiencia humana del por qué me voy a esa polaridad, ¿no? De por qué claro, todo es muy bueno, todo es muy malo, o por qué a lo mejor hay un balance, y creo que pues en este viaje, al final del día, como de nuestra vida, de nuestro proyecto, pues vamos a ir encontrando diferentes retos que nos van a hacer cuestionarnos, ¿no? Pues otra vez, a lo mejor antes sí sabía o tenía bien definido quién era, ahora a lo mejor no lo sé. Uh-huh. Creo que a veces también es importante perderse un poco, pues, para poderte encontrar. Creo que a veces creemos que queremos algo, lo consigues y a lo mejor resulta que no era. Que no es, que Ajá, no te da la felicidad absoluta, exacto, ¿no? Exacto, entonces creo que hay muchos términos, te digo, de lo que ahorita me preguntabas, que sí, pudiéramos como desmenuzar, porque pues bueno, para mí por eso al hablar del tema de las creencias es tan importante, porque a pesar de que ya hay mucho contenido e información allá afuera, uh-huh, y a pesar de que ya cada vez nos recuerdan más que el 95% de nuestras decisiones vienen de un nivel subconsciente. ¿El 95%? El 95%. Uh-huh. Que es alarmante, bueno, más que alarmante es como, pues es el 95%, o sea, te está quedando otro 5% intelectual, ajá, que es lo que adquirimos de conocimiento, de libros, sí, de que estamos consumiendo información todo el tiempo, siempre hay bombardeo, ¿no? Y más ahora con tanta información a la mano. Con las redes sociales es un bombardeo increíble, ¿no? Exacto, entonces siempre estamos captando tantas señales que muchas veces creemos que porque ya sabemos algo, nos vamos a comportar como queremos para generar un resultado. Uh-huh. Y los ejemplos más básicos son las dietas, el comer bien, el hacer ejercicio, el quizá meditar o fomentar tu lado espiritual o tu religión, pero no porque sepas qué es lo que tienes que hacer, ajá, vas a ir a hacerlo, ¿sí? Entonces, algo que me encanta de lo que yo promuevo es que yo le ayudo a la gente a entender por qué no se comporta como le gustaría comportarse, porque uh-huh, si sabe que quizá no tiene que comer eso, de todas maneras va y lo hace. A ver, Gonzalo, eso está buenísimo. Me gustaría partir sobre esto. Claro. Mencionaste que ahorita, por ejemplo, está en tendencia lo del ejercicio, lo de la alimentación, bla, bla, bla. A mí me preocupa mucho los jóvenes. Los jóvenes que consumen todo este tema de las redes sociales, ¿no? Y que de repente, hoy por hoy, algunos influencers, o la mayoría de influencers, quizá no tengan ese mensaje positivo para las nuevas generaciones y pues son esponjitas. Claro. Entonces, a ver, tú estás diciendo, es que a lo mejor yo veo en redes sociales que todo el mundo está haciendo ejercicio, me voy a meter a un gimnasio, voy a comer bien y de repente resulta que no, ni te gusta ir al gimnasio, ni te gusta comer bien, o no, mejor dicho, o no sabes comer bien, y de repente toda esa información se va distorsionando y hace que las personas, quizá por no alcanzar un objetivo como el que nos ponen en las redes sociales, entren en depresión, claro, entren en otros temas muy delicados que en algunas ocasiones, Gonzalo, termina de manera trágica, ¿no? A ver, ¿cómo podemos empezar por aquí para que un joven, y no un joven, quizá todas las personas, podamos encontrarnos primero nosotros, qué es lo que queremos? Tú comentaste lo de las creencias, platícanos un poquito más para ligarlo precisamente a
al mensaje que tratamos de dar sobre todo a los jóvenes, ¿no? Claro, y mira, me da un poco de risa porque no creo que a lo mejor estén listos o pensaban que iba a contestar yo esto, ¿no? Ajá. Porque creo que estas crisis o estas situaciones que se empiezan a detonar a raíz de a lo mejor seguir un falso maestro, ¿no? O Sí, un vendehumo, claro. le podríamos decir, o que de repente... Que hay muchísimos, Gonzalo. Claro, muchísimos. Que la verdad hoy en día he aprendido a honrar también ese tipo de personas. ¿A honrar en qué sentido? Que hoy en día los veo como personas al servicio de exponernos a esos límites, porque también gracias a esas crisis y esas experiencias nos conocemos. Sí, entonces, no siempre, por eso te decía que a lo mejor mi respuesta no iba a ser como lo esperado, ¿no? O lo Ajá. típico. Creo que cuando nos exponemos a una crisis en la vida, realmente son las mejores bendiciones que nos pasan, porque justo cuando empiezas a resignificarlas, o justo incluso, mira, porque todo esto tiene que ver con las creencias. A mi grupo de mentoreados, al final del año, hacemos un ejercicio donde evaluamos un poco como qué pasó, ¿no? O sea, un recuento de qué pasó cada mes, de qué estoy agradecido, qué aprendí, Sí. etcétera, ¿no? Entonces, en este recuento de creencias, ya lo cuentas con una tranquilidad y ya lo cuentas porque ya pasó, ya fue. Entonces, ¿a qué viene este ejemplo ahorita? Que en el momento que te pasa la situación, muchas veces la emoción o la situación te desborda o te lleva a exagerar también la misma situación o la misma, como la posible apocalipsis que te podría suceder, pero ya una vez que logras entrar como en este estado, a lo mejor más en calma, ahorita lo que decías, o empezar a ver que hay formas en las cuales puedes salir adelante, o que ya lo resolviste y que lo platicas meses después, ya no fue un error, ya no fue un problema, ya fue una lección. Sí. Entonces, y me encanta esta frase también de Kung Fu Panda, ¿no? El maestro Tortuguita ahí cuando seleccionan a Kung Fu Panda, ¿no? Ajá. Porque el otro maestro le decía, oye, es que eso fue un error porque pues cayó del cielo, el güey ni siquiera tenía que estar aquí, ¿no? O sea, como, ¿por qué? Sí. Y el Tortuga dice, en el universo no existen los errores. O sea, al final, todo el comprender el hecho que en esta experiencia humana tenemos que pasar también por estas situaciones, tanto positivas, negativas, pero cuando la abrazas con la bendición también que te da para llegar al siguiente nivel, pues se vuelve la lección que necesitabas para poder llegar al lugar donde necesitabas. Entonces, por eso mi respuesta ahorita va sobre todo a la gente joven. Me invitaron a dar una plática al TEC el otro día, ¿no? Y eran los chavos que están por finalizar la prepa y que ya van a su carrera, ¿no? Sí. Entonces, realmente mi mensaje con ellos era precisamente el autoconocimiento. O sea, la clave está en que ellos se sigan conociendo, que se sigan exponiendo al final del día a seguir su intuición, ¿sí? Al final del día a comprender y más allá de poner en terceros como una expectativa de un resultado final, ellos mismos valorar quizá qué es lo que ellos tienen por valores, lo que realmente les gustaría para ellos generar, dónde se ven ellos, dónde se sienten pertenecientes, que esta es la parte también... Sí, el de la pertenencia es importantísimo. Exacto, que es donde involucra la parte de las constelaciones. Sí. Porque si bien en sí vienes de un núcleo también familiar, donde el reto, porque al final también esos serían maestros, ¿no? Tus papás, tu linaje familiar, claro. Ya hay una escuela, ya hay algo de evolución ahí también importante para aprender. Entonces, esas creencias que tú vas forjando ahí es lo que te va a hacer que tomes o no tomes ciertas decisiones. Sí. Entonces, volviendo a este punto de qué transmitirle para mí a los jóvenes, es el hecho de abrazar al final del día los errores, es el hecho de abrazar también las situaciones de crisis, ¿no? En China, de hecho, el trazo chino de la palabra crisis se escribe, son dos trazos, ¿no? El compuesto de esos dos trazos compone la palabra crisis. Pero una parte de el primer trazo significa adversidad y el segundo trazo significa oportunidad. Cuando tú los juntas, el trazo genera la palabra crisis. Entonces, eso a mí me encanta desde que lo percibí y además que lo sigues practicando, porque en la vida la verdad es que los retos no se acaban. Mientras estés vivo, siempre hay un reto, ¿no? Siempre hay una situación, siempre hay una oportunidad de mejora, siempre hay algo a seguir como evolucionando. Entonces, cuando llegas al nivel de responsabilidad y de conciencia, de decir, ok, no está allá afuera lo que va a transformar mi resultado, sino lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy creyendo, lo que yo percibo.
y te enfocas en trabajar en ti, es cuando entonces puedes ver el mundo de otra manera, Sí. ¿no? O cuando puedes detonar otro resultado. Entonces, pues mi mensaje a los jóvenes es sobre todo entender por qué quizás se dejaron llevar por esa tendencia, o entender por qué se dejaron llevar a lo mejor por esa inmediatez, entender un poco más allá también de por qué hay pues estas generaciones o en qué se están enfocando, ¿no? Sí. Porque igual, obviamente en ese auditorio estuvo muy, muy padre el reto, porque tener la atención de jóvenes de ese tipo, obviamente había dormidos, había quien estaba platicando, había quien lo estaba haciendo porque tenían que cumplir una tarea. Eso pasa siempre. Claro, y hubo personas que sí se acercaron, ¿no? Chavos que sí se acercaron, que sí aceptaron un reto de gratitud que siempre le digo, y lo pongo aquí sobre la mesa a tu audiencia, al que guste me puede mandar un mensaje a mi Instagram y se lo comparto. Es un reto de gratitud de 28 días, Okay. que incluso tú ahorita hablabas al inicio de pues de este estado de gratitud, ¿no? O cómo percibimos las cosas, porque si no agradeces el dinero, pues luego se te va, ¿no? Claro. Entonces, tiene un trasfondo cómo pedimos las cosas, porque viene un vínculo de creencia y viene una formación de que cuando pedimos, el origen de lo que pides, pues obviamente es de que no lo tienes, porque lo estás pidiendo en carencia. Entonces, parte de la transformación que yo ayudo a las personas a observar es analizar la posibilidad de pedirlo o de solicitarlo desde la aceptación de que ya es tuyo, desde la aceptación de agradecer que ya es tuyo. Sí. Entonces, eso en automático te mete en un estado diferente de conciencia y un estado de gratitud, de satisfacción, de convicción de que eres merecedor, de una certeza, de una confianza, que entonces en automático tus decisiones, tus actitudes y tu comportamiento siguen a esa decisión anticipada de que tú ya eres ese resultado. Entonces, ahí es donde empiezas a encontrar medios y circunstancias en base a la decisión anticipada que tú tomaste. Sí. Entonces, regresándonos como al ejemplo de la alimentación o el ejercicio. Si tú ya tomaste la decisión anticipada de que vas a llegar a cierto, no sé, a cierto peso o a cierto nivel de desarrollo de músculo, Sí. tú ya tienes claro el objetivo, y el día que te dicen, pues tienes que comer esto o tienes que cuidarte y no salir de fiesta, y tienes la firme convicción de que era lo que deseas para ti, no vas y no lo haces y no te comportas diferente. Claro. Pero no es por el hecho de que haya cambiado lo que sabes que tenías que hacer, es que tu decisión anticipada del resultado que quieres y la convicción de la creencia que tú ya eres ese objetivo te está permitiendo que sostengas día con día los hábitos y las decisiones para que ese resultado todavía se materialice más rápido. Claro. A ver, Gonzalo, suena muy interesante, suena muy bonito. Yo estoy de acuerdo contigo 100% en todo lo que nos estás comentando, el tener la conciencia, pero hay personas que no tienen la conciencia. Claro. Hay personas que desafortunadamente, y yo me incluyo, me podría incluir en tiempo pasado, porque hemos atravesado por situaciones complicadas, todos los seres humanos, tú lo mencionaste, que de repente tenemos episodios no tan positivos, quizá negativos, de los cuales posteriormente vas a aprender, Claro. que son el fracaso, pero el fracaso te va a llevar a un éxito, ¿no? En este momento quizá haya muchas personas las cuales se sienten desesperadas, no hayan por dónde tomar un camino correcto, por decirlo así. ¿Qué hago? Estoy en una encrucijada en mi vida, ¿para dónde jalo? Para acá, estoy confundido, me va mal, quiero esto, pero no he podido, he tratado de emprender y la verdad he fracasado 5 o 6 veces. Suena fácil todo lo que dijiste, pero para ponerlo en práctica, Claro. es muy complicado. ¿Por dónde un ser humano necesita comenzar? Claro. Para llegar a todo lo que tú estás comentando, que suena, insisto, muy bonito, ¿no? Claro. Bueno, mira, antes que nada, yo llevo 8 años recorriendo este camino y más, ¿no? Porque son 8 años a partir de que yo empecé a estudiar un programa. Sin embargo, ya llevaba muchos años de contexto de leer libros y de cursos y de cosas que andaba buscando. Sin embargo, a mí me encantaría transmitirle a la audiencia que lo primero que tendría que hacer es creer que es fácil. Porque si creemos que es difícil, pues incluso en automático, como que vas a decir,
no, pues no es para mí. Que normalmente pensamos eso, ¿no? Exacto. Por no sé si por inercia y porque tenemos un cerebro reptiliano que busca en automático, ¿no? Como lo que no funciona y cuidar la energía y entonces mantenerte en estado de sobrevivencia y no precisamente el ser creativo a veces requiere energía o no requiere a veces, o sea, te requiere de atención, de tu enfoque y muchas veces el hacer cosas diferentes que no estás habituado a generar, pues te cuesta mucho más trabajo que lo que estás habituado a hacer. Sí. Entonces, salirte de esa zona cómoda para irte a la incomodidad no es una decisión tan sencilla que la gente por gusto lo haga. Claro. Entonces, el hecho de, por eso te decía tanto de abrazar la crisis y abrazar incluso esta incomodidad, porque dentro, entender que la incomodidad es una métrica de crecimiento, sí. Entender que la incomodidad es algo que realmente te puede estar dando un indicador de que estás bien o que vas bien, entonces sería incluso los mismos errores decir, ok, ya me equivoqué, señal de que ya me estoy acercando a acertar, pero generalmente es, me estoy equivocando, claro. Entonces ya no sirvo para esto. Ajá. No, esto está la madre. Exacto, pero entonces otra vez el hecho de tú conocerte, por qué vienen tus reacciones, por qué tus emociones te rebasan, o por qué tú detectas de que eso es un fallo, no una lección, o por qué a lo mejor estás repitiendo un patrón, pues te invita a ser responsable de tu resultado. Algo que yo creo mucho, Carlos, es que no estamos solos en la vida. Siempre yo creo, digo, no a manera religiosa, más a manera espiritual, el hecho de que, pues bueno, si tú pides ayuda, así le quieras llamar Dios, universo, ángeles, como quieras, ¿no? Sí. Buda o a quien quieras, te van a ayudar y te van a mostrar los mensajes, o sea, se te va a manifestar enfrente, ¿no? Y me acuerdo mucho del chiste de que llegaba un señor a la iglesia, ¿no? Y había un Jesús ahí crucificado y llegaba todos los días y le decía, Diosito, por favor, ayúdame a ganarme la lotería, ¿no? Y todos los días era constante, perseverante, iba ahí, Diosito, por favor, ayúdame a ganarme la lotería. Entonces, pues ya después de muchos meses de que esta persona iba y todo, con mucha fe de pedirle a Dios que se ganara la lotería, un día el crucifijo, el Jesús se empieza a mover, ¿no? Y se empieza a escuchar cómo cruje la cruz y se quita los clavos ahí, se baja de la cruz y el otro pasmado, obviamente, como de, es un milagro, ¿qué está pasando, no? Y Jesús saca 50 pesos y le dice, hijo, por favor, ve y compra el cachito de lotería, ¿no? ¿Y a qué viene que ver esto, no? Que esta metáfora, chiste, anécdota, que no es obviamente por burlarme de nada, ni de ninguna religión ni nada, es el hecho de muchas veces pedimos algo, pero no somos conscientes de que ni siquiera nos movemos en dirección a lo que estamos pidiendo. Si no compras el boleto, pues ¿cuándo carajos te vas a ganar la lotería, no? Exacto, entonces esto lo quiero ligar también, Carlos, con la parte de cuando tú pides algo, o sea, pides una señal, por ejemplo, me está yendo muy mal, no sé qué hacer diferente. Y en automático ahorita hay tantas formas que te llegan señales, maestros, coaches, mentores, una plática con un amigo, que yo le llamaría esto sincronicidades de la vida, que no son coincidencias, ni es suerte, ni es por casualidad. A mí me gusta mucho creer que, pues cuando incluso esto, ¿no? Esta plática, sé que le va a llegar a la persona que le tenga que llegar. Sí. Entonces, justo en el momento que alguien está buscando algo, por eso en la misma Biblia lo dice, el que busca encuentra, el que pide se le da, el que toca se le abre. ¿Por qué? Claro. Porque si tú estás buscando una respuesta, no sé cuánto nos vaya a durar el programa, pero al final del día sí haya durado 40 minutos, una hora, pero había un minuto que tú tenías que escuchar, con eso te vas a quedar. Totalmente. Y a lo mejor lo escucharon 100, 200 mil personas más, 1 millón de personas, quien lo escuche. Nunca nadie se va a quedar con lo mismo, con la misma esencia de lo que necesitaba en ese momento. Porque otra vez somos nosotros, quien somos esa antena receptora, de lo que yo le estoy diciendo a mi mente que necesito que le preste atención, de lo que sí quiero percibir y de lo que no quiero percibir. Entonces, las creencias es al final el entender que tu mente no eres tú, es entender que tú puedes tomar las riendas de tu vida y crear la realidad que quieres a través de tu pensamiento, ligado con una emoción, donde lo traes a manera presente con un estado de gratitud, de aceptación de esa realidad que estás invocando. Entonces, ¿dónde empieza como lo complejo? Lo que decía, suena muy bonito, muy fácil, pero pues ¿cómo le hago, no? Pues practicando, como todo en la vida. Repetición,
práctica, sosteniendo tu decisión de que eso es lo que quieres para ti. Ser incisivo, podría ser. Claro, porque creo que hay mucha gente que consigue resultados a manera como inconsciente, o sea, sin saber el proceso de lo que está generando. Uh-huh. Y esto me invita a recordarnos a todos que todos somos perfectos creadores de nuestra realidad. Uh-huh. El tema es de que pocas veces nos hacemos una pausa como para decir, ¿por qué chingados me estoy creando esto? ¿No? O ¿por qué atraje este tipo de pareja? Sí. O ¿por qué elegí esta situación? O ¿por qué mis finanzas están como están? Uh-huh. ¿No? Entonces, todo este tipo de indicadores allá afuera que son los resultados. Sí. Digo, realmente el programa me encanta también el nombre porque se llama, en inglés es Thinking into Results, que en español es Pensando en Resultados. Pensando en resultados. Porque es eso, observar el resultado, que tú ahí tienes tus indicadores de decir, ok, esto sí me gusta, esto no me gusta, esto lo quiero cambiar, estoy hasta la madre de esto, esto no quiero que se me vuelva a repetir. Y cuando tú pides como esa ayuda divina, digamos, ¿no? Esa intuición hacia la corte celestial o como le queramos decir. Sí. El maestro aparece, o sea, el alumno cuando está listo, el maestro aparece, ¿no? El coach, el libro, el amigo, el mensaje, la conversación. Claro. Entonces, yo creo que esta gente que a lo mejor siente como esa desesperación, el mensaje sería, pues recuerda que realmente todo lo puedes, recuerda que realmente eres una fuente infinita de energía, lo creas o no, pero trata de creértelo, de recordarlo, porque al final del día científicamente está probado, ¿no? Toda esta parte de hoy en día que estamos platicando aquí cada vez se descubre más a través de la física cuántica, cada vez hay más... Sí, hay relación, claro. Hay cada vez más estudios de la importancia del por qué la meditación, el ejercicio activan cierta parte de nosotros, de energía, de activación, claro. Exacto, que entonces lo que yo invito, Carlos, normalmente a la gente es a que tomen una decisión de crecimiento, esa decisión de cambiar, y esa misma decisión, solo la pura decisión con convicción de lo que quieres generar, sí, es lo que te ayuda, que también científicamente le dicen sistema de activación reticular, que eso es una... digamos como una función de nuestro cerebro, sí, que le da indicadores y estímulos al resto de nuestros sentidos y órganos, sí, de que si tú le dices que quieres un coche rojo, marca tal, sales de aquí y lo vas a empezar a ver en todos lados. ¿Por qué? Sí, porque sí, al final tú le estás pidiendo que se enfoque en eso. Claro. Entonces, cuando tú le pidas que quieres generar cierta cantidad, quieras generar un tipo de resultado, pues obviamente tu cerebro te va a vas a empezar a ver ads en Facebook o parece, luego por eso todo el mundo, digo, sé que también nos escuchan los celulares, que hoy en día es... nos escuchan, claro, es cosa del diablo, Gonzalo, ¿no? Sí, pero al final del día es tecnología que siempre existió, sí, simplemente son estados de conciencia que antes no teníamos, que hoy en día ya existen, sí, que nos facilitan ciertas cosas y que bueno, entiendo, ahorita lo platicábamos también fuera del aire, ¿no? Como esta parte de cómo las generaciones hoy en día quizá no se comprometen tanto, o no abrazan ciertos procesos tanto porque quieren todo más inmediato. Sí. Pero cómo responsabilizarlos, o sea, al final del día es el patrón en los que ellos han vivido, ¿no? Sí, lo normalizan ellos, claro. Exacto, o sea, de entrada ahorita yo hacer esto es el símbolo de una llamada de teléfono. Yo si se lo hago esto a mi hija de 3 años se queda como... Pues este güey, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Porque ¿qué le pasa? Sí. Ella ya incluso tuvimos la fortuna de hacer un viaje familiar hace poquito, y en las atracciones y todo eso ya ni siquiera existen esos conceptos de teléfono. Totalmente. Entonces, ¿cómo ellos les vas a pedir que comprendan una realidad diferente si ni siquiera la probaron, ni siquiera la vieron? Sí. O no entienden por qué tendrían que sufrir entonces como para detonar un resultado. Que no digo que lo tengan que hacer, al final es simplemente van a ser, es parte, yo creo que de la evolución humana, yo creo que es parte incluso de abrazar las diferentes etapas, ciclos que hay en el ser humano, y van a salir cosas, ¿no? Al final del día van a salir nuevos descubrimientos. A mí algo que me entusiasma, ¿no? Por ejemplo, digo, no se lo deseo pues a nadie ni mucho menos, pero el COVID obviamente y la pandemia fue un reto para todos, claro, en diferentes aspectos. Pero cuando yo escucho la palabra crisis en las noticias o algo, siempre me entusiasma saber quién va a surgir o quién va a salir, quién va a ser ese unicornio, ese diferenciador que va a salir avante de esa crisis. ¿Sabes? Como siempre sale, siempre hay alguien. Siempre hay alguien disruptivo, siempre hay alguien que le va bien, sí, a raíz de cualquier situación. Totalmente. Entonces,
a mí ya en automático me entra un entusiasmo como decir, oye, a ver, ¿qué me va a poner a prueba? Porque creo que en esta experiencia humana otra vez, por más que queramos estar como en armonía y en paz y en tranquilidad, después mucho de eso, o sea, como que mucho dulce pica las muelas, o sea, sí. También de repente mucho de eso de repente es aburrido, es no te entusiasma igual, ¿no? A lo mejor quien lo anhela es alguien que ya a lo mejor toda su vida trabajó mucho y por eso dice, ahorita ya no quiero saber nada y me quiero retirar y ya no quiero hacer nada, pero ojo con esto, Carlos, porque también en la naturaleza nos lo muestra. Aquello que no está creciendo, está decreciendo. Entonces, cuando alguien ya incluso determina que ya no quiere expandirse, que ya no quiere hacer más, en automático pues es cuando entra en esta etapa incluso de vejez, pero más incluso por decisión, que por incluso lo que su cuerpo todavía le puede dar o las decisiones que puedan ellos tener. Hoy en día creo que vemos varios artistas, digo, no sé, ahorita a lo mejor no me acuerdo de un nombre, pero un tipo Madonna, ¿no? O sea, que tú la ves que ¿qué edad tendrá Madonna ahorita? ¿Te gusta? ¿60, 60 y tantos, 70? Más de 60. Y la ves entera, ¿no? O sea, una J-Lo también, ¿no? Que un tiene Tom Cruise, ¿no? Claro. Que hace sus propias escenas, que no utiliza dobles. Claro. Creo que Tom Cruise anda por los 62, 63 años también. Exacto. Es un tipo que físicamente está súper bien, ¿no? Y es una decisión. Al final del día, una decisión de cómo quieren vivir. Y yo conozco gente de esa edad que hoy en día incluso ya está planeando su retiro. Y incluso ya se ven en esa etapa como de vejez, de que ellos ya hicieron lo que tenían que hacer. Y lo mental, que les preguntan, no, yo ya no sirvo para esto. No, claro. Yo ya no tengo energía yo para esto. No, yo ya pasaron. Pues, espérate, cabrón. O sea, todavía, ¿no? Sí. Pero yo estoy de acuerdo, decisión, atracción, la mentalidad de la cual tú comentas, son muchos elementos los que se tienen que conjugar para poder progresar, ¿no? La neta, y voy a hablar en este lenguaje, normalmente no lo utilizo, pero me da gusto que una persona, insisto, que muy joven, transmita estos conceptos que pudieran ser rimbombantes, pero de una forma tan comprensible, ¿no? Y qué chingón, Gonzalo. Ahora, vámonos un poquito a lo que son las constelaciones, porque me comentabas que estás a punto de recibir tu título como constelador, es la palabra correcta, ¿verdad? Sí. Y fuera del aire me platicabas que es con animales. ¿Cómo con animales? No entiendo, Gonzalo. Sí. Explícanos bien eso. Bueno, es en particular con caballos. Creo que son unos seres maravillosos. Al final del día que pues ellos tienen una percepción, al final del día captan, tienen una sensibilidad mucho mayor. O sea, ellos al final del día una mosca que se les para en cualquier parte del cuerpo, ellos la perciben perfectamente. Hay equinoterapias, ¿no? ¿Esto es totalmente distinto? Es muy similar, pero sí es distinto en su ejecución. Sí. El tema de una constelación, todo esto es una filosofía que viene de Bert Hellinger, que es un alemán, que debe ser desde los 70s para acá, no creo que sea, o sea, para mí no es tan longeva como el hecho, ¿no? Pero ya ahí se ha permeado alrededor del mundo. Y lo que es una constelación familiar o el principio básico de la constelación familiar se basa en el orden. Y habla de que primero es el orden y después el amor. Que tiene que ver con todo lo que estamos platicando, ¿eh? Sí. No estamos cortando el tema ni mucho menos para que la audiencia no se vaya a confundir. Claro. Todo esto va de la mano. Claro. Sí, ¿por qué? Porque primero el orden y después el amor. Cuando el amor lo podría todo. Porque muchas veces tenemos un concepto erróneo de lo que es el amor. Entonces, ¿por qué lo desvirtuaríamos o por qué lo modificaríamos? Pues por lo que vimos en casa, ¿no? Desde cómo vimos que mamá trataba a mamá, papá mamá o mamá papá, o lo que pasó en ese contexto, ¿no? Desde los abuelos, o lo que incluso a lo mejor te tocó vivir con tu familia, donde a lo mejor a ti te tocó salir al quite, ¿no? Económicamente, en vez de que fuera el proveedor tu papá. Sí. Entonces, empieza a haber como un cambio de roles sin que seas consciente de ello. Entonces, ¿por qué con caballos? O esta parte de las constelaciones se puede hacer de muchas maneras. Lo han hecho con muñequitos, con personas, pero entra mucho el juicio, ¿no? El juicio de esto será real, será esotérico, es mágico, o sea, como quien está moviendo, ¿no? También, ¿no? Claro, y se vale. Claro.
Y en los caballos creo que se elimina mucho ese juicio, porque los caballos al final del día te sorprende ver cómo un caballo se echa de repente o de repente a lo mejor cambia de posición. Cuando son varios caballos también hacen hasta formaciones que te ayudan a ver como el apego de una relación a otra, porque el caballo no ve a la persona, el caballo percibe el campo de la gente. Sí, eso me queda claro. De hecho, cuando te acercas a un caballo, perdón que te interrumpa, pero de repente a todos normalmente hemos conocido un caballo o nos hemos subido un caballo y de repente se pone el caballo un poquito y el que lo trae, no sé cómo se le llame, o el dueño te dice, a ver, espérame, déjame calmarlo porque, y mucha gente dice, es que como que tu energía no es compatible con el caballo, o viceversa. Claro. El caballo hace empatía contigo y, olvídate, te paseas, pero como si fuera tu caballo, ¿no? Claro, que de hecho, mira, lo he visto, tengo la fortuna ahorita de estarme certificando precisamente con una maestra que yo creo que es de las mejores a nivel mundial, que la tenemos aquí muy cerca en Guadalajara y en Chapala, es Lorenza de la Cerda, y que, pues bueno, en esa proximidad ahorita de las horas que llevo acumuladas he visto cosas que, bueno, no nos alcanzaré ahorita el espacio para platicar, ¿no? Pero cosas muy maravillosas del comportamiento del caballo, de lo que le refleja a la persona, de lo que está solicitando ver en ese momento de la relación, de cómo está su concepto de familia, porque hay una situación en que se le está manifestando, ya ven sea alguna enfermedad, algún tema de un resultado adverso que no quisiera, y todo esa a raíz de este principio desubicado, ¿no? O sea, un desorden, una falta de pertenencia, que bueno, por eso tiene que ver todo esto con creencias, porque a partir de ese desorden empieza a tener conceptos de amor, de gratitud, de lealtades ocultas o de ciertas situaciones que ni sabías que se te generaron en ese 95% que hablamos, que es el que toma tus decisiones. Entonces, si no lo trabajas, si no lo cambias, tus resultados no se modifican. Totalmente. A ver, Gonzalo, me llama mucho la atención lo del caballo. En la ejecución, en la práctica, ¿qué se hace? Te pones frente al caballo, el caballo se te queda viendo, claro, relincha y ya con eso se te apareció el universo. Claro. ¿Qué sucede? Mira, ¿no? es muy mágico el hecho de que al mismo caballo tú lo puedes tener enfrente con un tipo de pensamiento de miedo, ¿no? Y más si el caballo es más alto que tú y te impone el tamaño del caballo. Claro. Entonces te le vas a acercar normalmente al caballo con miedo. Entonces el caballo obviamente va a tomar una postura igual. Perdón, paréntesis. ¿El caballo es un caballo normal? ¿Está adiestrado para estas prácticas? Realmente él puede ser con cualquier caballo. Okay. No es... los caballos se comportan como caballos, ¿no? Al final del día, lo importante de tener a alguien que conozca tanto a los caballos como el tema, quien te traduzca lo que está pasando ahí, es importante en este tipo de sesiones. Okay. Pero cuando alguien está en trabajo con un caballo, que se acerca con un tipo de pensamiento, el caballo se comporta en base a ese tipo de pensamiento. Y cuando le pides a la persona cambiar el pensamiento a una manera de, a ver, tú eres el líder, tú eres el que le vas a dar la indicación, vas a tomar esta postura y empieza a pensar de esta manera, el caballo se cambia de comportamiento. Entonces, y sin tocarlos. Muchas veces sin tocarlos. Aquí, muchas veces ni siquiera los tienes que montar. O sea, realmente aquí más bien no los montamos. Es un tema de observación. Sí los puedes tocar, sí te puedes acercar a él. Esto que decías de relinchar, obviamente el caballo va a hacer popó, va a hacer pipí, va a comer, va a tomar agua, pero justo lo hace en ciertos momentos donde nos permite, en base al contexto de la terapia que se está viviendo en ese momento, nos refleja situaciones. Sí, yo te voy a platicar un ejemplo de alguien que traía un tema con su hijo de verlo como acercarse mucho como al lado oscuro de las cosas, ¿no? Esta parte incluso ahorita que tú me mencionabas de pues como de las crisis y de los problemas y las situaciones que la gente normalmente vivimos. Sí. Entonces, en ese corral, en ese contexto, que estaba cerrada la puerta donde estábamos trabajando, 2 caballos se salieron en particular, uno blanco y uno negro. Quitaron el lazo de la puerta. ¿Cómo? No me preguntes cómo. Al final del día le mordieron, lo hicieron, pero lo pudieron quitar y abrieron la puerta y se salieron. Ya estando afuera de ese corral, había otros caballos dentro del corral que se podían salir. Pregúntame cuál se salió. Ninguno. El mensaje aquí corto ahorita para hacer la historia corta.
el mensaje que le estaba llegando a esa persona es recordar en sí la dualidad que hay en todo, blanco, negro, bueno, malo, y que muchas veces en ese libre albedrío de las personas, pues necesitas entender que esa persona, ese hijo incluso en particular de esa persona, se acercaba más al lado oscuro para poder atraer la atención de su mamá. Claro. Porque incluso esa persona se dedicaba a ciertos temas como terapéuticos, ¿no? Entonces, si esa persona no empezó a ver un patrón que esa era la forma, es por eso buscamos el orden. Él pensaba que esa era la forma de poderse acercar a su mamá, inconscientemente, porque al final del día es la forma en la que podía percibir su atención y su amor. Volvemos a lo mismo, un concepto de un amor mal valorado o significado, que le des el significado a la situación. Entonces, cuando esto se te manifiesta a través de algo tan claro, tan obvio como lo son los caballos, y además, por lo general, tenemos algunos escenarios diferentes porque se puede trabajar en... donde haya un caballo se puede trabajar con uno o adelante, ¿no? Con burritos, incluso al final por eso también es con equinos, en sí no es precisamente un caballo. Pero a lo que voy es de que es tan mágico ver el contexto, porque incluso en ese mismo trabajo que estábamos haciendo pasaron unos peregrinos que iban hacia Talpa. Entonces, justo les preguntamos, ¿a dónde van? Pues a Talpa. ¿Por qué? Pues porque nos portamos mal, ¿no? Entonces, justo en ese contexto, en ese momento, son situaciones que dices, a ver, güey, yo no le pagué a estos señores para que pasaran a esta hora del día, ¿no? Que era un trabajo a las 12 del día, pleno sol. Yo no les pagué para que pasaran y me contestaran eso, para que validaran el tema de lo que estábamos trabajando, de la dualidad del bien y el mal, de lo que se estaba presentando ahí en cuanto al trabajo de esa señora para la relación familiar. Entonces, es muy mágico, muy revelador, y tiene que ver de nuevo con las creencias, porque pues sí, de repente hay capas que sí vamos a poder observar, ¿no? De entender de qué estoy pensando, que yo mismo me digo, no, es que yo no puedo, ¿no? O sea, yo no puedo, a lo mejor, yo soy muy futbolero, ¿no? Entonces viene el Mundial de México, Estados Unidos, Canadá. Y empieza el run de cuánto cuestan los boletos para la inauguración y todo. Va a haber mucha gente que ni siquiera va a aspirar a ir por la limitación de, no, va a ser bien caro. Va a ser carísimo, claro. Entonces, cuando a lo mejor va a haber boletos desde 3,000, 5,000, 10,000, no lo sé. Y a lo mejor van a ser muy pocos, pero si esa persona de entrada ni siquiera se cree capaz de provocar que eso suceda, pues ni siquiera lo va a buscar. Claro. Entonces, basta de nuevo con ese ejemplo otra vez como la decisión anticipada de que tú quieres algo. Por eso los visual boards sí funcionan. O sea, los visual boards al final del día lo que te dan es la claridad de la imagen, del resultado final, que cuando tú lo conectas con emoción y lo agradeces en tiempo presente, encuentras los medios y circunstancias para que se manifieste. Pero el tema de cuando no funcionan los visual boards, porque es de entrada porque puedes creer que no funciona y que nomás lo hiciste por divertirte, ¿no? O de entrada porque crees que realmente está fuera de tu realidad y nomás lo pusiste porque es una fantasía. O porque realmente lo estás pidiendo desde la carencia a tiempo futuro y no te crees, o sea, no haces el proceso adecuado de agradecer y traerlo a tu realidad. Entonces, es un tema que, digo, que a mí me apasiona, que me gusta, que yo lo pongo en práctica. Te decía antes también fuera del aire, que más allá de decirme un mentor o coach, me gusta platicar a la gente que es un proceso que yo he vivido, o sea, que yo hago, que yo aplico para mí. Es una experiencia, ¿no? Es una experiencia compartida. Exacto, entonces como yo lo hago para mí, yo no pongo ejemplos en terceros, sino que le hago, mira, yo lo hice así, yo lo hago de esta manera, a mí me funciona así, y claro que me he equivocado, claro que he fallado, claro que he llegado... Te seguirás equivocando, pues eres ser humano, ¿no? Y que he tenido temas de miedos, ¿no? Y de situaciones, barreras a enfrentar, crisis existenciales, todo lo que tú quieras, pero... hoy en día las abrazo mucho, ¿sabes? O sea, es un tema de entender que eso me ha forjado y me ha permitido hoy en día pues poder estar aquí incluso platicando contigo, ¿no? Claro. Entonces, por eso a mí me encanta venir a estos espacios, seguir dejando huellas, sembrando el tema de la importancia de que se conozcan. Las creencias es esto, es conocerte a ti mismo, es un camino de autoconocimiento y realmente ese camino no va a parar, mientras estemos vivos no va a parar, ¿no? Claro. Y si luego crees en vidas pasadas y otras cosas, pues brother, nunca vamos a parar, ¿no? Va a ser como un ciclo, una espiral de evolución. Claro. Conforme más eleves conciencia y qué más es posible, ¿no? Qué más pudiera incluso mejorar o en qué contexto pudiéramos crear como... digo, no me encanta que es el Chicharito el que lo diga, pero pues imaginar cosas chingonas, ¿no? O sea, tiene su lado de razón, ¿no? Entonces, pues eso es lo que a mí me gusta invitar a la gente, ¿no? Que se haga ese como diagnóstico
ese diagnóstico, ¿cuál sería? Pues observa tus resultados, ¿no? Sí. Observo mis resultados, veo que si me gusta, que no me gusta, que a lo mejor incluso soy consciente que no quiero cambiar y que sí quiero cambiar. Y sobre lo que quieras modificar, pues entender que no es allá afuera, ¿no? No es cambiar a tu pareja, Sí. no es que tu mamá cambie o tu papá cambie, es el hecho de tú cambia el orden de lo que percibes para que entonces eso se transforme. Está buenísimo, Gonzalo. Fíjate, te iba a pedir que resumieras o mandaros un mensaje final para toda la audiencia. Lo acabas de decir, lo acabas de mandar. Súper. Muy claro, muy conciso, hasta muy bonito se escucha, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Me llamó mucho la atención y ese tema sí me gustaría después desarrollarlo de una manera un poco más meticulosa, más a detalle con lo de los caballos, Claro, ¿no? Posteriormente igual hacemos otro podcast con mucho gusto. hablando precisamente de esa constelación o constelaciones familiares, pero con Caballos. los caballos, Ujú. porque suena muy interesante. Gonzalo, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos tu experiencia, como tú lo comentas. Hoy por hoy el título como de coach de repente ya hasta la gente le da flojera, ¿no? Claro. Yo soy más de los que hay que escuchar las experiencias de las personas que verlos como un escalón arriba, porque a fin de cuentas somos iguales, Sí. simplemente te están aportando algo que ellos vivieron. Gracias, Gonzalo. Gracias por el espacio, Carlos. Un placer ¿Tus haber redes estado. sociales? Mis redes sociales me encuentran como Gonzalo Rubalcaba en Instagram, Ok. en Facebook, están abiertas, me pueden seguir. Y si me mandan un mensaje, te digo, lo abro a la comunidad. Es un reto de gratitud de 28 días, que incluso el reto empieza en que lo quieras hacer, ¿no? Claro. Vas a tener una herramienta ahí poderosísima que te puede transformar, si la aplicas, ¿no? Pero igual es un reto porque hay que estudiar mañana y noche, leer, ¿no? Entonces, a mí me encanta esto, ¿no? Al final, no hay errores, simplemente son los procesos de cada quien. Totalmente. Conforme más te vayas haciendo responsable, pues entiendes que el mejor regalo que le das al mundo es trabajar en ti mismo. Sí. Y pues listo, muchas gracias, Carlos. Qué buenísimo, chingón. Oye, y ya por último, ahorita que nombraste el Chicharito, ¿a qué equipo le vas? Yo soy rojinegro. ¡Rojinegro! Aunque gane. ¡Ah! Sí. ¡Qué bárbaro, señor! Aunque gane. No, yo dije, me va a decir Chiva. Dije, no, hombre, todo iba bien. No era por echar carrilla, de hecho, al Chicharito. Sí, pero bueno, Perfecto, con no, todo el bueno. respeto al Chicharito y a Sí. Diego Dreyfus, pues, pero igual entiendo el contexto. Totalmente, Va, bueno, pues ya somos sas. rojinegro también. Oigan, Bien. bueno, nos vemos en otro podcast con Carlos Anaya. De esta manera, nos despedimos y nos vemos la siguiente semana. Saludos a todos.